Gloria a Dios para siempre. Lo voy a invitar, amado hermano, que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo número 1. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Qué bello es alabar a Dios a mitad de semana juntos los hermanos en armonía, ¿verdad? Hay armonía aquí. Muy pocos amenes, ¿verdad? Gloria a Dios que está usted aquí. Y qué privilegio que usted y yo poder estar aquí, ¿verdad? Gente está enferma, gente anda mal, qué sé yo, hermanos. Y usted y yo, pues Dios ha sido fiel, amén. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Apocalipsis 1, 10 y 11, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hoy vamos a estar meditando un mensaje directo de Jesús a las 7 iglesias: la iglesia de Laodicea, la iglesia tibia, autoengañada y desviada del propósito de Dios. Parte número 22. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar reunidos en tu nombre, Padre. Padre, ya te alabamos, te glorificamos. Ahora te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo se mueva, Padre, en medio de nosotros, Señor. Que tu palabra llegue, Señor Dios, y llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Te anhelamos, Padre, como nunca, Padre de la gloria. Anhelamos tu palabra, tu presencia, Padre de la gloria. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Y a ti la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Puede tomar su asiento, amada iglesia, y vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo número 3. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis 3. Cuando lo tengas y puede decir amén. Del versículo número 14 en adelante, amén. Vamos a darle lectura antifonal para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel en la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con corilio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo leemos todo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Estamos en el versículo 19, hermanos. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿verdad? Ya lo vimos eso. Estamos en la segunda parte. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Nos quedamos hablando de los celos y nos quedamos un poquito allí. Faltaron unos puntitos. Quiero hacer una recopilación rápida. Acuérdese que vimos que hay celos buenos, que son los de Dios, y un celo bueno de parte también de nosotros, y un celo malo, digamos, como el celo del mundo, que es por envidia. El celo de nosotros es por pertenencia. Ahora el celo de Dios con nosotros es porque nosotros somos de Dios, y Dios no comparte nada con nadie. Nada más dos amenes. Acabamos de cantar: no hay nadie como tú, mi Dios, ¿verdad? Dios, hermano, no va a compartir nada con nadie. Todo es de Él y para Él. Entonces, lo que es de Dios, Él es celoso de lo suyo. Vimos todo eso. Vimos también que el celo es
es porque nosotros somos de Él. Vimos también, hermanos, que el celo, viendo el ejemplo, vimos que Dios es celoso, que es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Que Él es celoso, y aún dijo, mi nombre es celoso. Vimos que es un Dios celoso. Vimos que Él también se agrada de que seamos celosos de lo suyo. Vimos el ejemplo de Fitness cuando mandó mortandad, y Jehová dijo, por el celo de Él paró la mortandad, que murieron 24,000 personas porque se habían apartado. Vimos también que lo contrario al celo y cómo Dios relaciona el celo es cuando hablan de lo que es el adulterio, ¿verdad? Como forma de engaño y de que no tiene todo el corazón Dios. Vimos un poquito de eso y nos quedamos, hermano, y no que nos hayamos quedado, ¿verdad? Vimos que, bueno, que Él es celoso. Vimos que es el celo, perdón. Vimos que Él es celoso, es su naturaleza. Y vimos que Él se agrada que nosotros seamos celosos de lo de Él. Amén. Todo eso quedó claro. ¿Por qué nosotros tenemos que ser celosos de lo de Él? Porque lo que es de Él es de Él. Y también si nosotros vemos que se está mezclando lo que no es de Él en la iglesia, en lo que es lo de Dios, ¿verdad? Debe de haber un celo en nosotros por hacer las cosas como deben de ser. Quiero, hermano, que vaya conmigo antes de seguir, y hay un ejemplo muy, muy bonito para seguir viendo un poco sobre el celo. Cantares 8:6. Cantares 8, 6 y 7. Cuando lo tengas, si puede decir amén. Mire, hermano, cómo es el celo, ¿verdad? Dice Cantares 8, 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como el amor es, porque fuerte es como la muerte el amor. Eso lo ponemos mucho en las bodas los cristianos, ¿verdad? Ese texto es de los más usados en las bodas. Pero la segunda parte dice, duro como el Seol, los celos. O sea que los celos, hermano, son inflexibles, son duros. Salomón compara la muerte tan fuerte como el amor, pero para describir que es duro, dice que los celos son tan duros como el Seol. O sea que nos quiere tratar de decir aquí Salomón, hermano. Bueno, sigamos leyendo. Sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. Está hablando de un amor incondicional, pero mire que ahí, hermano, entre el amor mete el celo. Porque donde hay amor va a haber celo. Y no estoy hablando de ese celo, ya hablé, no me quiero regresar a ese celo humano que es el malo, ¿verdad? El celo de un celo de que ven en cualquier cosa, se celan de cualquier cosa, etcétera, etcétera. Ese es un celo malo, ese celo Dios no nos manda a ser celosos de esa manera. Pero lo que quiero sacar aquí, hermano, nada más para no meterme tanto en contexto y seguir con lo que quiero, quiero que se dé cuenta cómo el celo es inquebrantable, es duro. Así debe de ser el celo para con el Señor, inquebrantable y duro. Que aunque nos diesen lo que nos diesen, tenemos que soportar, hermano. Mire, hermano, hay una iglesia, cuando estaban en los templos, hermanos, en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando perseguían a la iglesia, daban, hermano, indultos, daban aún riquezas, daban cosas para que los cristianos negaran a Cristo. Pero déjeme decirle, ellos se mantenían fuertes y no negaban a Cristo. ¿Por qué? Porque tenían un celo por Dios.
No se quebrantaban, no se prostituían, no fornicaban con las cosas del mundo. La iglesia debe de ser dura para las cosas de Dios. Nada más un amén. Debemos ser celosos, hermano, inquebrantables para las cosas de Dios. Por eso yo sé que usted está aquí, ¿verdad? Y muchos fueron quebrantados por el trabajo y no llegaron. Pero muchos vencieron y estamos aquí. ¿Cuántos están cansados y no vinieron porque están cansados? Bueno, el que es celoso de las cosas de Dios sabe que primero están las cosas de Dios que cualquier cosa. Así debe de ser un celo duro e inquebrantable. Las cosas de Dios son primero y lo primero es lo de Dios. Andemos como andemos, esté como esté el clima, pase lo que pase, nosotros tenemos que servir a Dios con ese celo inquebrantable, que aunque las sábanas o el sillón, hermano, o el refresco, o la película, o la final de fútbol, o lo que se quiera atravesar en las cosas del Señor, nosotros tenemos que ser inquebrantables por un celo de las cosas de Dios. Tenemos que ser así porque así Dios lo demanda. Así deben de ser los celos. Por eso Jesús, cuando va a la casa del Señor, lo vimos un poquito, y echó fuera las cambistas, dijo: la casa de mi padre, dice en Mateo 21:13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las cosas de Dios era casa de oración, hermano, para todas las naciones, y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Ganó el dinero que la oración, ganó el dinero que el propósito de Dios, ganó las cosas materiales antes que las cosas de Dios. Por eso en Juan reclaman, ellos dicen: oh, cuando dice el celo de tu casa me consume, el celo de tu casa me consume. Y de ellos se acordaron: oh, Salmo 69:9, cuando él dice, el salmista: oh, la casa el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque habían cambiado las cosas por las cuales Dios dejó de establecido, y se cambió por algo que él no dejó establecido. Por eso nosotros tenemos que seguir conservando lo que es el culto a Dios. A Dios es la gloria, a Dios es la honra, a Dios es la alabanza. Si usted está aquí es para alabar a Dios, no para verme ni ver quién llegó y quién no llegó. Es para que usted alabe al Señor, glorifique al Señor, exalte el nombre del Señor, que no haya nada ni nadie en que quebrante lo que usted y yo vinimos a hacer, que es alabar a Dios. Hay problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas, pero eso no tiene que quebrantarme, aleluya, de venir a alabar a Dios, aleluya. Nada ni nadie me tiene que hacer cambiar o hacer cambiar lo que es de Dios para lo de Dios, y se acabó. Estuve viendo un documental sobre el fútbol americano, de que descubrieron, haciendo autopsias en el cerebro, que de tanto golpe había algo que se les dañaba en el cerebro, y la NFL no quería hacerse cargo. En el documental, hermanos, dijeron que antes la NFL era tan respetuosa del domingo que los juegos los hacían en viernes y en sábado, porque ellos decían que el domingo era día del Señor. ¿Sabe por qué no pasaba la demanda? Y nadie quería demandar a la NFL, porque dicen que la NFL pasó a desplazar a Jesús en Estados Unidos, que ya el domingo es día de fútbol, ya no es día del Señor. Así lo dijeron en el documental. Cuando yo lo vi claro y dije: tienen toda la razón. Porque he visto juegos, hermano, donde está cayendo nieve, a donde no, y está lleno el estadio. ¿Y las iglesias? No, hermano, hay que ser prudentes. Está ardiendo de calor, con un sol feo, hermano. ¿Todavía van a pagar? Y están llenos los estadios.
¿Qué hizo la iglesia? Vamos a hacer el día del domingo del Super Bowl, vamos a celebrar el Super Bowl. Véngase con su camisa de su equipo favorito, porque vamos a celebrarlo aquí en la iglesia para que no se me vaya allá, ¿verdad? Y de aquí, y aún, hermano, hubo iglesias, a mí me tocó, pero las tundieron tanto que ya no lo hicieron tan obvio, que diciendo, acabando el culto, vamos a usar las pantallas de la iglesia para ver el Super Bowl. Traiga su asador, venga a disfrutar con la familia, porque Dios ama a la familia. No, hermano, ¿usted cree que Dios se sentó ahí a ver el Super Bowl con ellos? Quiero que tenga en mente esto, iglesia. El celo es inquebrantable. El celo de Dios debe de ser inquebrantable. A veces le van a decir a sus hijos, no quiero ir, fórcelos a entrar. Hay veces que usted mismo va a decir, no quiero ir, y le va a tener que decir al alma, alma, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted mismo se va a tener que agarrar y venirse al culto a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son inquebrantables. La iglesia, hermano, tenemos que retomar ese celo de Dios. El celo de Dios ya no lo miro, hermano, tan fuerte en las iglesias. Aquí nos falta mucho celo. Un celo, hermano, que ahorita en las iglesias usted va a decir pasión, pasión, pasión. La pasión, hermano, es para unas, usted tiene que tener ganas. El celo, hermano, es más que la pasión. Despierta la pasión en ti. ¿Dónde dice la iglesia que la Biblia que despierte la pasión? Sea celoso y prendas en el fuego del Espíritu, que es lo que sí nos tenemos que prender. La pasión, hermano, es un sentimiento. Me dijo una vez una persona, ¿usted por qué sigue a Dios? Porque lo siente. Le dije, no, por fe. Por fe. Por una convicción que sé quién es Dios y quiero las cosas de Dios. Por eso sirvo a Dios, porque no hay un ser más supremo que Dios. El celo del Señor es así, inquebrantable, y nosotros debemos de ser de esa manera. Mire, hermano, vamos a Primera de Reyes 19. Hay un ejemplo ahí muy bello. Cuando lo tenga, sí puede decir amén. 19:9. Lo tenemos. Primera de Reyes 19:9. El gran Elías, cuando lo andaba persiguiendo Jezabel, hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Paremos ahí un poquito. Llega Elías, después de que mató a los profetas de Baal, que el pueblo entero gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Se atravesó esa chaparra Jezabel, hermano, y esa mujer lo hizo correr. Mató un montón de profetas, hermano, pero una mujer lo hizo correr y fue y se escondió porque pensó que él solo había quedado. Pero ¿por qué se escondió Elías? Muchos lo critican, hermano. Muchos dicen: correlón. Hermano, si usted le dicen que están ahí esperándole en la casa para matarlo, usted no se va a ir a su casa. Entonces no critique a Elías. Elías fue y se escondió. Pero ¿por qué se escondió? Mire lo que dice la escritura, ¿verdad? Porque tuvo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían dejado primero el pacto.
Lo que habían pactado con Dios lo dejaron, no les importó. ¿Y qué acabamos de decir? Que el celo es inquebrantable. Ellos lo quebraron. Han derribado tus altares. Donde había un encuentro con Dios, se derribaron, se destruyeron. O sea, el pueblo de Israel dejó, hermano, a Dios completamente. Dice, y han matado a espada a tus profetas. O sea, los profetas que hablaban al pueblo, que Dios los usaba para hablar al pueblo, los empezaron a matar. Y que dice Elías, solo yo he quedado. Por eso vine y me escondí, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no me mataran, porque soy el único que queda, Señor. Que fue movido por celo. Mire, y sigamos leyendo. Dijo en el 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasa en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí hay mucho que predicar, pero nada más quiero que se dé cuenta que antes de pasar a Dios hubo un gran viento, terremoto, fuego, hermano, porque ante Dios tiembla la tierra. Pero después vino un viento apacible, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías sabía que Jehová no estaba en todo ese escándalo. Cuando vio el viento apacible, cubrió su rostro porque dijo, ahí viene Dios. Ahí viene Dios a hablar conmigo. Y vuelve y le dijo lo mismo le dijo Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Ya se lo había dicho. Pero Dios estaba viendo a ver qué le volvía a responder Elías. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En la segunda respuesta, hermanos, solamente agregó que ahora lo andan buscando a él. Era celo, pero también era miedito. Y nosotros a veces reaccionamos como Elías, metemos el celo para cubrir cosas que nosotros tenemos o gustos que nosotros tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado. De una cosa es tener celo por las cosas de Dios, y otras cosas es meterlo de nosotros. El celo es el celo y nuestros gustos son nuestros gustos. Se lo explico porque nadie dijo amén. Hay gente que dice, yo creo y siento el celo de Dios porque esto y esto y esto. Tenga celo por las cosas que están escritas, no por lo que usted quiere. ¿Entiende? O usted piensa. Si usted ora a las 5 de la mañana, gloria a Dios, y ore por lo que los demás oren. Que ya vamos a empezar la oración, y váyase preparando, hermano, porque va a ser para puros varones a las 5 de la mañana por Zoom. Ya me está sonando el Zoom todos los días a las 5:15 de la mañana. Ya me estoy despertando. Y vamos muy pronto a nosotros meternos en oración todos los hermanos. Ya si se quiere meter ahí unas hermanas es porque usted la dejó. Pero vamos a orar por su esposa para que le eche lonche, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirle, hermano, es que no porque nos levantemos vamos a empezar a criticar a los que no se levantan. ¿Y por qué, hermanos? Que tengo celo por las cosas de Dios, porque esta gente hará gana. No, ese no es el celo. Esos son sus gustos que no ande metiendo en el celo vivo de Dios. El cielo vivo de Dios
es así como usted se enoja por los que no vienen a orar, enójese usted para no quebrantar las cosas de Dios. ¿Me está oyendo? Enójese usted para no quebrantar lo que Dios le mandó a hacer a usted y a mí. Oremos que los demás, y eso sí le digo, oremos que todos lleguemos un momento que todos entremos en la oración de las 5 de la mañana. Pero no por eso nos vamos a poner a criticar o a meter. Si se fija aquí, Elías ya metió esa parte. Mire, hermano, lo que sigue diciendo Dios. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat que de Abel Meola ungirás para que sea profeta. ¿En qué? Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Prácticamente le está diciendo: levántate, vas a ungir a este rey, vas a ungir a esta otra persona, y vas a ungir a Eliseo, que te va a suplantar. ¿Por qué lo va a suplantar? Porque una vez le gane a usted el miedo y quiera mezclar las cosas de Dios con la que no es cierto, se nos vamos a meter en problemas con Dios. Y aquí ya no le servía. Acababa de matar a unos y tuvo temor de una mujer, como le repito, y dijo: ya mira, está bien, no hay problema, y aún te voy a arrebatar, porque eso no le quitó, hermano, la salvación. Pero ya no podía seguir ejerciendo el trabajo de profeta porque lo había metido un temor. Tenía celo, no lo dudo, pero también tenía temor. Y el temor lo hizo paralizarse. ¿Por qué? Porque lo dice en el 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo ¿qué? Besaron. Dios se encarga de su obra, iglesia, al final del día. Nada más un amén. Dios se encarga de la obra de Él. Si alguien va a tener celo por su obra, es Dios. Pero no confundamos el celo, porque eso me lo hizo muy hincapié ahora el Espíritu Santo, que tenía que aclarar esto para que no empiece usted a golpear a la gente o a sentirse más superior porque tengo el celo de Dios. No, hermano. Y yo he oído destrozos y atrocidades entre hermanos porque dicen: tengo celo por las cosas de Dios, y se dejan ir contra la gente. Eso no es el celo de Dios, ese es el celo suyo. El celo de Dios es: cumpla la palabra, cumpla las cosas. Las cosas de Dios sí tienen que tener un orden. Si usted ve que aquí se está haciendo un desorden en el altar o en algo, acérquese conmigo y dígame con toda confianza: hermano, ¿usted cree que está bien lo que está pasando? Porque hermano, aquí estamos para hablar de eso, porque también yo me puedo equivocar. Yo no estoy diciendo que todo lo que yo digo es amén, no. Estamos tratando de agradarle a Dios, pero tenemos que tener cuidado de no mezclar el celo de Dios con nuestros problemas, con nuestros sentimientos, como Elías aquí lo mezcló. El celo de Dios es porque se hagan las cosas como se deben de hacer. ¿Sabe cuál es un celo de Dios tremendo? Hablándose hacia nosotros. Quiero que vaya conmigo a Santiago. Se me quedó muy serio, pero es que eso es así. Cuidado con andar metiendo nuestros sentimientos, hermano. No mezclemos las cosas de Dios, que son de Dios, y con lo que yo siento. Amén. No puedo, no se puede. No se puede mezclar. Santiago, capítulo número 4, hermano.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Lo tenemos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace una pregunta a Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? De nuestras pasiones, de lo que queremos, ¿verdad? Que combaten en nosotros y en nuestros miembros. O sea, lo que yo quiero hacer, tocar, ver, oír, oler, etcétera, etcétera. Ahí es donde están los problemas y los pleitos. ¿En qué? Entre vosotros, entre los mismos hermanos, entre las mismas personas. Ahí están los problemas. No le eche el problema a veces al diablo. Y ya me reclamó la otra hermana, usted es muy, hermano pastor, dijo, usted es muy antibaba, diablo, dijo. El diablo tiene culpa de todo. Le dije, no de todo. El diablo es diablo y él nos quiere destruir y es nuestro enemigo, hermano, acérrimo. Pero hay cosas que el diablo, hermano, claro, lo va a usar en las pasiones que tenemos nosotros. Es más, mire, ya me adelanté. Mire, sigamos leyendo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué hablamos que era el celo malo, hermano? La envidia. La envidia. Hay mucho celo que es envidia. Lo vimos en la semana pasada. Hay mucho celo que usted siente un celo y no tiene un celo por lo que trae la persona. Y yo quiero el carro, y yo quiero el rancho, y yo quiero y yo quiero el otro. No, hermano. Eso es un celo envidioso. Y aquí Santiago lo está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pedís. Dice el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros. Entonces a veces queremos pedir, pero estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque el fin es para nuestros deleites. Para nuestros deleites. No confunda con necesidades. Si usted tiene una necesidad, es una necesidad, pero si nada más lo quiere porque lo quiere, ¿para qué? Pues para que lo vean, para que lo presuman, para, qué sé yo, pues ahí estamos pidiendo mal. Un día me dijo una persona en una célula, hermano, ayúdeme a orar, quiero una casa. Dije, amén, hermana, amén, vamos a orar. ¿Por qué, hermana? Porque la que vive en el apartamento, mi vecino a un lado ya agarró una. ¿Y por qué esa hija del diablo sí, yo no? Entonces, ¿por qué lo quiere? ¿Por envidia? No, hermano, no, para demostrarle al diablo, pues le digo que tengo un Dios poderoso. Entonces yo le dije, bueno, hermana, vamos a orar, ¿verdad? Espero que su esposo gane bien, que pueda pagar y pueda pagar los impuestos. Y ya cuando echó números dijo, oiga, es bastante gastito. Le dije, hermana, y el mantenimiento. Yo que ando arreglando cosas, hermano, no sé cuándo la gente pobre, ¿verdad? Ay, tan caro, pues ¿qué quiere que haga? Así están las cosas. Porque a veces no calculamos y no vemos las, nomás vemos de que aquel tiene y yo también quiero. No podemos nosotros pedir las cosas a nuestros deleites. Y si anda pidiendo mal, por eso Dios no le va a contestar. Incluso ya hemos predicado de esto, que dice el Señor que Él nos va a dar todo conforme a su propósito. Él nos va a contestar lo que entra en el propósito de Dios. Lo que no entra en el propósito de Dios, no se meta. No nos metamos. Aquí tenemos que hacer el propósito de Dios. Eso es parte del celo. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, te ha agradado, me ha agradado. Hermano, tenemos que hacer las cosas del Señor.
con ese celo, con esas ganas. Y mira, hermano, sigue diciendo: oh almas adúlteras, ya se metió en adulterio. ¿Y qué cree? Ahorita voy a hablar del celo. Donde hay adulterio, hay celo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primero les habla y les dice: oh almas adúlteras. Están adulterando, ya no están con las cosas de Dios como deben de ser. Ya se están desviando. Porque en el caminar de Dios, hermano, nos podemos desviar. Nos podemos desviar por lo que queremos. Nos podemos desviar por nuestros deleites. Nos podemos desviar por lo que yo quiero. O sea, hermano, yo me merezco, hermano, qué sé yo, hermano, algo que reemplace a Dios. Yo me lo merezco. Como hijo de Dios, usted se lo merece. Pero si usted se lo merece, acuérdese que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted ya agarró algo que usted dijo, mi bendición, y no fue la voluntad de Dios, no va a ser bendición. Almas adúlteras, ¿por qué? Porque esos deleites, hermano, no entran en las cosas de Dios. Esos deleites, que es un deleite, algo que a usted le encanta, le agrada, le gusta, pero que está reemplazando las cosas de Dios. ¿No sabes que la amistad del mundo, ahí no está diciendo que usted anda en el mundo? Amistad, que es amistad que le agrada algo, que se llevan bien, que cuando dicen una grosería usted hasta se ríe. Cuando dicen una grosería, un doble sentido, ja, 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 y hasta usted anda aventando ahí doble sentido, cosas de esa es una amistad, hermano. Cuando usted se agrada con las cosas del mundo, con lo que se está, hermano, escarneciendo de Dios, que se están burlando de Dios, que usted ahí está, hermano, ahí está metido. Eso no le agrada a Dios. Dice amistad con el mundo. Dice es enemistad contra Dios. Porque Él es celoso. Él es celoso. O eres mi amigo, o eres amigo del que me aborreció. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué venció al mundo Jesús? Porque dice, el mundo los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque a mí ya me aborreció primero. No se preocupen. Sabe que el mundo nos tiene que aborrecer y nosotros tenemos que aborrecer al mundo. Nadie dijo amén. Bueno, sígale echando ganas. Tenemos que aborrecer el mundo. Tenemos que aborrecer todo lo que es contra Dios. Porque tenemos que tener un celo por las cosas del Señor. No podemos nosotros estar jugando, iglesia. Que hoy sí, mañana no. Que hoy amo a Dios y mañana ya no amé a Dios. ¿Por qué? Porque me estoy adulterando con las cosas del mundo. Hoy le estoy dando un beso a Dios porque lo amo y el día de mañana ya ni me acuerdo de Dios. ¿Por qué? Porque ando en mis deleites, en mis cosas, donde Dios ya no quiere, ya no entra para la persona. Y Santiago lo dice bien claro: es enemistad con Dios. Y cualquiera que dice que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo, porque todavía quieren andar allí de amigos. No podemos. No podemos. Ahora que me invitaron a predicar, ahí en el AA, subió una persona a testificar las cosas de él, tranquilo. Aunque dijo que fue a las iglesias y a muchas partes y nunca le funcionó. Y le funcionó ahí. Bueno, ahorita yo hablé con él y ahorita está sirviendo en una iglesia. Dijo: yo conocí a Dios aquí, pero estoy sirviendo en una iglesia.
Pero atrás de él se subió otra persona, hermano, donde empezó a decir un montón de groserías. Y la gente se estaba riendo. Dijo cosas graciosas, groseras. Y llegó un momento donde yo mejor tuve que ponerme a orar. Porque yo no me puedo andar riendo de las groserías de alguien más. Porque ¿a quién estoy representando? Aunque estoy en un lugar, digamos, neutral y no más de neutral, me encantó ese ambiente, hermano, me encantó estar allí. Nadie decía amén. Muchos no había Biblias, pero me estaban escuchando. Y un momento donde yo cerré mis ojos y estaba allí oyendo sin oír y viendo sin ver. Entonces empecé a orar y dije: Señor, ten misericordia de él y de los que lo están oyendo, y glorifícate ahorita que pase, para que te puedan oír tu palabra como debe de ser. Yo no necesito groserías, yo no necesito peladeces, yo no necesité insultar a gente. Lo único que yo necesité fue la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para poder llevar la palabra del Señor. No podemos, iglesia. Y le digo, hermano, eran cosas chistosas que yo en el mundo fácil me pude haber carcajeado y hasta seguirle el borlote allí. Pero ¿por qué me voy a burlar? ¿Por qué? Si me puedo burlar y ponerme ahí, ¿qué? Pues para que vean que estoy con ellos, así que para en dónde, que para ganármelos para Cristo. No, 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 no. Marque la línea. Yo la marqué y la tuve que marcar. Yo vengo a aplicar la palabra y se acabó. Ya lo que quieran hacer, lo que quieran decir, allá ellos. Yo tampoco me puedo levantar y decir, oh, y empecé a gritar. No, 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 no. Hay alguien bien poderoso que lo sabe hacer. No podemos, iglesia, mezclarnos. O somos del Señor o no somos del Señor. Por eso las vidas de muchos cristianos no avanzan. Porque el que no se niegue a sí mismo y tomar su cruz, dijo Jesús, no es digno de mí. Cuando habló del que toma sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. A Dios se le da todo. Y entre más rápido nos rindamos, va a ser más fácil. Es hora de empezar a cantar esos cantos de yo me rindo a Él, todo a Cristo. Yo me rindo a Él. Ríndase al Señor. Todo. Ríndaselo al Señor. Deje de estar batallando. Deje de estar peleando. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Si usted piensa que no es de Dios, no lo haga. Y si tiene duda, no lo haga. No lo haga. Y antes de preguntarme a mí, váyase de rodillas y pregúntele a Dios. ¿Sabe qué me dijo una vez una persona? Me dijo un joven de la iglesia. Me dijo, brother, ayúdame a orar. Porque en la escuela me están buscando pleito. Entonces dijo el tremendo, ya le dije a Dios, o me los quitas o me los voy a zumbar. Y yo dije, traerás mucho jugando, porque pensé que estaba jugando. Y volteó y me dijo, ya me he descontado a varios. Era bueno para el trompo, para los golpes. Dijo, ya le dije a Dios. Dije, ¿dónde te encuentran ellos? Dijo, es que empecé, era como le buscaron pleito en la escuela, hermano. Y él golpeó a uno de los líderes de la banda. ¿Qué cree que pasó con todas las muchachitas? Andaban tras de este muchacho que era cristiano. Porque yo no sé qué tienen las muchachitas de esa edad, que al más marihuano, que no va a las clases, el más burro, el más tatuado, el más feo, son las que les gustan.
Y dijo un montón de muchachillas. Entonces estos se pusieron celosos y dijo, me lo voy a zumbar. Y le dije, ¿qué andas haciendo? No, pues cuando salgo ahí con las muchachillas y todas están ahí y hasta se levantaba pecho, ¿verdad? Y decías que uno está carita. Y ya empecé a ver el espíritu de él. Y dije, es que a ti te gusta andar entre ellos. Tú eres un joven de la iglesia, no tienes que andar entre ellos. Hermano, cuarto largo, cuento corto, hermano. Después se fue de las gangas. Después fue líder de gangas. Lo metieron a la cárcel. Dios le dio una oportunidad. Volvió a caer en eso. Lo deportaron. Él tiene una vida toda mal. Porque dijo que me lo quite Dios. Porque si no, no. Dije, no es que Dios no te lo quite. Ahí te lo van a poner. ¿Qué vas a hacer tú? Tienes que portarte como un siervo de Dios. El problema va a estar ahí. Yo no puedo evitar que venga el problema, iglesia. Pero yo sí puedo evitar el no entrar en ese problema. Así es las cosas del Señor. Yo no puedo evitar que me vengan a perturbar, que me vengan hermano, a tentar, que me vengan a hacer cosas. Yo no puedo evitar eso, pero puedo evitar no pecar, puedo evitar no mezclar las cosas de Dios con las del mundo, puedo evitar andar en el mundo, puedo evitar tratar de yo ser amigo del mundo. ¿Cómo puedo ser amigo de aquel que nos aborrece? El mundo no lo quiere. Nadie dijo amén. Tal vez lo aman mucho. Fíjese, siga leyendo. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se fija que el Espíritu de Dios nos anhela. ¿Cómo nos anhela? Celosamente. En la intimidad con Dios, Dios nos anhela, pero no con un anhelo así de que yo quisiera, no, un anhelo de pertenencia, de celo, porque nada más nos quiere para Él. No podemos andarnos mezclando en el mundo, porque si nos mezclamos en el mundo andamos de adúlteros o almas adúlteras. ¿Ya lo vio? Si ya lo vio, ya podemos parar y pásale, Abraham, ya voy terminando. ¿Ya lo vio? Es así de sencillo, iglesia. Sin tanto, dijo aquel, sin tanta chimichanga, hermano. Sin tanto arroz. Sin tanto adorno. Él nos anhela celosamente. Quiere tener una intimidad con nosotros celosamente. ¿Por qué cree que después de que dice, sé pues celoso y arrepiéntete, verdad? Y dice allá en el versículo número 20 que vamos a entrar, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quiere la intimidad con nosotros. Por eso es el celo de Dios. Somos del Señor, Él nos va a celar y nos va a anhelar con ese celo. Él quiere tener un encuentro con nosotros. Él celosamente, con un celo que solamente el Espíritu Santo lo va a lograr. Por eso dice el 7, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. ¿Se fija? Lo que le decía, yo no puedo evitar que venga el problema, pero sí puedo resistirlo. Va a venir la tentación, lo puedo resistir. Cuando estoy ayunando con las cosas del Señor, hermano, me hablan para invitarme a almorzar, a comer. Ya yo les digo, wow, cuando no estoy ayunando y uno quiere ir a ver a quién lo invita, nadie lo invita a uno. Pero cuando uno dice voy a ayunar, ¿por qué cree que hasta le ofrecen de todo? Hasta su peor enemigo ya anda ofreciéndole un refresco. ¿Y ni las gracias? ¿Por qué? Porque va a venir. Pero yo ¿qué tengo que hacer? Resistir. No, gracias. ¿Por qué? Porque no, gracias. Tampoco le voy a decir, es que estoy ayudando.
estás pálido? Digo, 3 días de ayuno, brother. Es que, no, hermano. Hágalo en secreto. Y su Padre que lo ve en secreto lo recompensará en público. Pero hágalo en secreto. En secreto. Resista y el diablo va a huir de vosotros. Fíjese, no dice que se va a ir, va a huir, porque va a decir, con este no puedo. ¿Y cómo lo va a resistir, hermano? Resistiéndose. ¿Cómo lo va a resistir? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo lo voy a resistir? Acercándome a Dios. Y dice, y vosotros pecadores, limpiad las manos. Tenemos que ir a la sangre de Cristo, aleluya, porque yo soy de los que creo que Dios sigue perdonando, aleluya, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso el pecador, acércate al Señor, aleluya, y si pecas de inmediato, ve a la sangre de Cristo y lávate rápido. No dejes pasar tiempo, no te acostumbres a pecar, a pecar, a pecar. Si dijiste una grosería, pídele perdón a Dios y dile, cámbiame esta boca, aleluya, porque de esta boca solamente es alabanza y glorificar tu nombre. Si andas haciendo, pensando cosas malas, aleluya, límpiate rápido, aleluya, y purifica tu corazón. ¿Para qué? Para poder presentarnos limpios delante del Señor. Todo esto tiene que entrar en la comunión con Dios. Todo esto es manejado por el celo del Señor, que los anhela celosamente. Acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Mire, hermano, ¿cuáles son los de doble ánimo? Una vez me dijo una persona, hermano, los de doble ánimo no podrán ser los bipolares. Le dije, sí, pero no. ¿Cómo? Porque usted va a decir, nomás los bipolares son los de doble ánimo. Pero hermano, aquí entra más que un bipolar. El de doble ánimo es el que anda contento y de repente, ¿qué traes? ¿Qué? Ya cualquier cosa lo hizo cambiar. Que anda en el fuego, Dios, 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 Dios. Y apenas se le poncha la llanta y ya su esposa se le enojó y ya su hijo le sacó algo y... Hablamos de que Dios castiga, ¿verdad? Y corrige, y nos corrige. Cuando empecé a predicar de eso, hermano, y estaba orando, el Señor me dijo, vas a empezar a ver cómo voy a empezar a corregir a mi iglesia. Y ya empezó. Y me doy cuenta bien rápido. Y me dijo él, te vas a dar cuenta, dijo, te vas a dar cuenta quién anda bien y quién anda mal conmigo. ¿Por qué, Señor? Por la reacción. Ahí se sabe quién está con Dios. Porque hay gente que se le viene de todo, hermano, y está fuerte. Fuerte, ¿qué tanto? Bendecido, prospero en victoria. Porque Dios es mi paz, Dios es mi sustento, Dios es mi todo. Me pueden quitar cualquier cosa, se va, se va, se va. Le platicaba un hermano, que saqué una tarjeta de crédito yo. Bueno, me la dieron y fue Dios, porque no tenía yo nada de dinero. Y me la ofrecieron, hermano, y me dijeron 14 meses sin intereses. Dije, de aquí soy. $8,500. Dije, $8,500, la topé. Y nada más estaba mandando el pago que me pedían. Y ahí me decían $321 de intereses. Decía, pero me los condonaban. Como avisándome, mira lo que te voy a cobrar si no pagas, ¿verdad? Hermano, por muchos meses no, y yo estaba y me quería atormentar eso, y de repente vino una bendición y nos dieron ahí un dinero, y gloria a Dios, a pagar unas tarjetas, pero después se me dieron otros gastos y otros gastos y otros gastos y otros gastos, que yo dije, Padre de la gloria, ¿ahora de dónde? Y luego de repente no querían pagar un trabajo donde me endrogué hasta acá de material, y todavía tenía que predicarles, estar en las oraciones, ir a visitar a gente.
Decirle a gente, Dios está contigo, no te va a dejar. Y yo por dentro, yo sé que también no me vas a dejar, Señor, nomás yo sé, porque lo que enseñó tengo que ponerlo por obra. Y ya llegó el cheque, hermano, se pagó la tarjeta y todo, no, pues Dios se glorificó, porque Dios nunca me ha dejado, hermano. Tampoco abuso, ¿verdad? Porque no anduve gastando en mis deleites, hermano. Yo andaba gastando en cosas del Señor y Abraham que come mucho, hermano. Y que puro steak ese muchacho. Entonces, hermano, tuve que hacerlo, pero fue por necesidad. No crea que es porque yo quería que un reloj y que unos zapatos y que una bolsa kosher. No, hombre, nada de kosher, hermano. Aquí era de comer y eso, o sea, porque también ya si yo me meto en cosas, hermano, y agarro la tarjeta, ay, mire qué bendición, ¿verdad? Y sí, métale y cómprele una bolsa a su esposa y no tiene ni para comer, eso no es de Dios. Ay, una hermana dijo amén, ay, gracias a Dios, Señor. Las demás no dijeron amén, como que no les gustó. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, hermano. Pero le quiero que le quede claro, hermano, es de que cuando se vino todo eso, yo pude ver que Dios está allí en el escenario. Y no nos va a dejar. Y no nos va a desamparar. Y viene un problema. Bueno, déselo a Dios. Y Dios se va a encargar. Acuérdese, lo que nos tenemos que preocupar es que el Señor, las cosas del Señor se hacen celosamente. Dice el 9, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pásale, Abraham, ya voy terminando. Así cierra el apóstol Santiago, perdón. Así cierra, que nos tenemos que humillar delante del Señor. ¿Por qué? Porque en la humillación es donde va a llegar el celo del Señor. Cuando reconozcamos, hermano, que sin Él no somos nada ni nadie. Él es el que nos mantiene vivos. Él es el que nos sustenta. Él es el que está con nosotros. Y Él es el que nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque somos de Él. Porque somos de Él. Si el Señor no lo anhela celosamente, hermano, es que usted no es del Señor. Así de fácil. ¿Se acuerda que cuando hablamos del castigo y de la corrección de Dios, uno de los principios fue, refiriéndose a la iglesia de la Odisea, yo amo, dice, yo castigo y corrijo a los que amo, que a los que no ama Dios no los tiene que corregir, y los que no son sus hijos tampoco los va a corregir. La misma cosa es el celo. El celo Él va a tener, y va a tener el anhelo con todos los que no andan adulterando, los que quieren una comunión con el Señor, los que no andan adulterando con un pie aquí y otro pie allá, o no digamos un pie, hermano, que usted le anhele o quiera ser amigo del mundo. El solo querer o tener una amistad, grábese y llévese eso. Nos estamos metiendo con un enemigo que usted no lo quiere de enemigo, lo quiere de su lado, y eso es Dios. Humillémonos delante de Dios y reconozcamos. Las palabras claves del celo son pertenencia, fidelidad, exclusividad, que le pertenecemos solo a Él. Esas son las palabras claves. Que donde usted mire celo ahí en la Biblia es por pertenencia, fidelidad, exclusividad. Que
solo le pertenecemos a Él y solo a Él. Cuando lo han dejado, cuando se han apartado, se ha encendido el celo de Dios y va a venir la corrección. Nosotros somos también llamados a ser celosos, y ya vimos que Él nos anhela celosamente. Al pecador le manda arrepentirse y convertirse. Y ya vimos que arrepentimiento es un cambio de mente. Es el cambio de lo que yo pienso que está bien, pero me tengo que arrepentir de lo que está mal y hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. Y convertido es una conversión a lo que yo ya hago. Van de la mano lo que pienso y hago. Las dos van de la mano. Pero la iglesia de la Odisea los manda a ser celosos y arrepentirse. Ser celosos y arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De toda la tibieza, de todo el autoengaño, de todo lo que hemos predicado por 21 mensajes casi, hermanos. Les manda a ser celosos y que se arrepientan, porque si vuelvan a hacer el celo en nosotros, el arrepentimiento va a ser genuino. Porque el celo es que ya no voy a querer hacer lo que antes hacía, quiero hacer lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Allí ya va a empezar a trabajar el arrepentimiento. El arrepentimiento. Me topé un texto muy bello, y ya con esto termino. Isaías 42:13. Vaya conmigo, por favor. Isaías 42:13. ¿Lo tenemos? Jehová saldrá como gigante. ¿Cómo va a salir Jehová? Como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Dios, hermano, prometió al pueblo de Israel que como un hombre de guerra que grita, se esfuerza, ¿sobre quién? Sobre los enemigos. Así va a despertar el celo en el pueblo de Israel. Así. Y ese corto texto, hermano, me hizo ver cómo Dios es tan misericordioso. Que así como el guerrero se levanta contra el enemigo y lo quiere acabar, lo quiere destruir, no lo quiere dejar vivo. Porque usted ve guerreros, hermano, que dan miedo, hermano, que son tremendos, pero contra el enemigo, con los que ama no es así. Con los que ama los cuida, los cubre, los quiere, pero contra el enemigo se levanta contra. Isaías le dice al pueblo de Israel: así Jehová despertará ese celo. Jehová lo despertará. Oremos para que el Señor lo despierte y que ese Espíritu Santo que nos anhela celosamente empiece a arder un celo en nuestros corazones desde ya.
Porque acuérdese que cuando le dice sé pues celoso, es ya. Para que puedas cambiar, iglesia, la Odisea es ya. Sé celoso, ya arrepiéntete, ya arrepiéntete. Da un giro de 180 grados. Ya no sigas haciendo lo que estás haciendo. Hermana iglesia, son las últimas advertencias del Señor para la iglesia de este siglo. Cristo viene muy pronto. Cristo viene muy pronto. Y debe de haber un celo en la iglesia del Señor, que Jehová lo va a despertar como guerrero, para que así como el guerrero grita, se levanta contra el enemigo, así usted se levante ese celo por las cosas del Señor. Ese celo de que cuando lo inviten a hacer algo diga no. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios antes que a los hombres. Quiero honrar a Dios antes que a mis hijos, que a mis parientes, quien sea. Quiero honrarlo, quiero glorificarlo, quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Esta madrugada se me fue el sueño muy temprano, y ahí estuve leyendo por aquí, leyendo por allá, adivinando porque no tenía mis lentes, y meditando, hermanos, me di cuenta de algo. El Espíritu Santo me hizo ver algo que no había visto. ¿Qué hizo funcionar a la iglesia primitiva? Todos lo sabemos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia, fue el motor de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica que se levantara en el poder del Espíritu Santo y empezar a hacer milagros y empezar a convertirse en los primeros cristianos y empezar a regar el evangelio hasta el día de hoy, hermano. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo en la gente. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que era por ese anhelo que el Espíritu tiene con nosotros, un anhelo celoso de pertenencia, de apartarse. Y que esa gente, hermano, se moría en la raya. Se moría en la raya. Y aún hay escritores, hermano, que ellos miraban el morir por Cristo, por su nombre, un privilegio alto. Por eso le llamaron mártires, que eran gente que murió por Cristo, pero que en el cielo, hermano, son grandes, porque sufrieron, no como usted y yo estamos sufriendo, sufrieron en carne propia. Pero ¿qué los hizo aguantar? Esa comunión que tenían con el Espíritu Santo celosamente, que ellos sabían de quién eran y eran del Señor. Que los librare o no los librare, eran del Señor. Que les diera o no les diera dinero, eran del Señor. Que sufrieran o no sufrieran, eran del Señor. Que si estaban enfermos o no estaban enfermos, eran del Señor. Aleluya. Que había problemas o no había problemas, era del Señor. Que habían apedreado a Pablo en Listra, no importa, me levanto, aleluya, y sigo predicando el evangelio y regreso donde me golpearon. ¿Por qué? Porque somos del Señor y Él nos anhela con ese celo que le caracteriza a Él. ¿Qué podemos nosotros hacer el día de hoy, iglesia? Empezar ya. Un anhelo con el Señor, un anhelo de sus cosas, un anhelo de leer la palabra de Dios celosamente, celosamente. Y usted diga: tengo que apagar la televisión, tengo que apagar el chismebook, tengo que desconectarme del Netflix.
aún tengo que cesar de trabajar tanto para aprender del Señor. Los que van a trabajar largo, oír la Biblia. Los que tienen breaks y podamos hacer cosas, escuchar la palabra y hacerlo celosamente. Adelante, iglesia. Levantémonos en el poder del Espíritu Santo, el cual nos anhela celosamente. Póngase en pie. Y vamos a orar. Vamos a orar. Prepare su corazón. Empiece a orar con el Señor.